Buenos días familia Achot y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unos deliciosos muffins o pastelitos de calabaza o de auyama, como le decimos en Colombia. Quedan espectaculares, son deliciosos y por favor no se muevan para que vean el paso a paso. Lo primero que voy a hacer es utilizar media calabaza de esta pequeñita que compré acá. Es el equivalente como a unos 400-430 gramos y la vamos a cortar en pedacitos. Ahora vamos a llevarla a un sartén. Antes pongo mantequilla y sobre la sartén bien calientica vamos a poner todos los trozos de auyama. Las vamos a dejar por 5 minutos a fuego bajo. Ahora le vamos a dar vuelta y vamos a repetir el proceso otros 5 minutos aproximadamente. Vamos a dejarla hasta que ella se empiece a ablandar poco a poco. Pero ya en este punto lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de agua, pero solamente muy poquito. La idea es que ella se vaya cocinando, pero que no tenga suficiente agua para que quede seca la auyama al final. La vas a dejar 10 minutos, lo tapas y mientras tanto vas a poner a precalentar el horno a 180 grados, calor arriba, abajo, y vamos poniendo y preparando todo nuestro recipiente junto con los moldes para los muffins. Pasados los 10 minutos, observen cómo está. La auyama está perfectamente cocida y vamos a proceder a hacer el puré. Miren cómo queda perfecta, no queda muy húmeda, así que este es el punto que necesitamos. Pásalo varias veces hasta obtener el puré de auyama. Ahora en otro recipiente vas a poner 2 huevos, estoy usando huevos tamaño M. Voy a ponerle una pizquita de sal y ahora lo que vamos a hacer es batirlos muy bien. Voy a hacerlo por alrededor de unos 5 minutos. La idea es lograr que el huevo crezca bastante y que tome más aire para que nos queden los muffins mucho más suavecitos, bien ricos. Una vez lo tenemos así, vamos a poner a derretir 30 gramos de mantequilla y posteriormente vamos a agregarlo a la mezcla de los huevos. Son aproximadamente unas 4 cucharadas de mantequilla. Ahora vamos a poner una cucharada de vainilla o de esencia de vainilla. Vamos a poner también una cucharada de polvo para hornear y una cucharada de canela. Por favor, pónganle suficiente canela. La canela le da un sabor extraordinario a la auyama o a la calabaza, así que estos dos no pueden faltar. Al final le pones un poquito de nuez moscada y endulzas con stevia en mi caso. Si ustedes quieren pueden agregarle azúcar, pero siempre estén pendientes de qué tan dulce está el puré. Acá está nuestro puré. Utilizamos, esto es alrededor como de 1,5 tazas de puré y ahora con ayuda de la licuadora pues vamos a mezclar todo esto. Poco a poco la mezcla va cambiando la consistencia. La idea es hacer unos muffins que nos queden húmedos, que nos queden bastante mojaditos por dentro. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de ingrediente va a ser la calabaza, no va a ser la harina. Vamos a utilizar solamente media taza de harina, el equivalente a unos 67 gramos o el equivalente a unas 6 cucharadas si no tienes. Ahora, así como está, pues vamos a batirlo primero con ayuda de las varillas y luego encendemos la batidora. Recuerda siempre raspar las paredes del recipiente para que puedas hacer un barrido completo de la mezcla y todos los sabores queden muy bien batidos, por así decirlo. Una vez tenemos lista la mezcla, pues va a ser opcional agregarle nueces. En mi caso yo lo que hice fue triturar o cortar un puño de nueces variados. Acá tenemos almendras, tenemos marañón y vamos a mezclar por último estas nueces con la mezcla y así como estamos preparados para hacer los muffins. Si ustedes quisieran unos muffins que tuvieran un poco más de consistencia, agregan un poco más de harina de avena. Mientras tanto, yo voy acá sirviendo los de nosotros. Vamos a hacerlo con ayuda de esta cuchara para servir helado. La cantidad es perfecta. Una vez llenes cada muffin, lo que vas a hacer es darle unos pequeños golpecitos para evitar que quede aire dentro de la preparación y lo vas a llevar de 25 a 30 minutos por 180 grados. Ahora vamos a preparar una crema de yogur.
Esta crema de yogur es súper fácil de hacer. Vamos a utilizar un yogur natural. Trata de evitar la parte más líquida, vamos a concentrarnos en la parte más gruesa. 4 cucharadas van a ser suficientes. Vas a poner una cucharada de zumo de limón, se lo vas a agregar. Y luego lo que hago es utilizar un poco de la corteza, rallamos, agregamos, sin llegar nunca a la parte blanca que es amarga. Vas a mezclar muy bien. Y por último vamos a endulzar. En mi caso yo voy a endulzar con muy poquitica stevia. Y así como está, estamos listos. Esta receta la aprendí de mi amiga Deri. Si tienen queso crema pueden agregarle una cucharada y estamos listos, señores. Ya los muffins estuvieron, miren cómo quedan. Los míos duraron 30 minutos en el horno. Y luego los vas a dejar reposar, los vas a dejar descansar un poquitico. Miren el resultado, por favor. Si les ha gustado esta deliciosa y sencilla receta, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos. Y mientras decoro cada muffin, pongo la crema o la salsa de yogur en una bolsa y la voy decorando poco a poco con un pequeño orificio que hice en la bolsa, así tal cual como ves. Regálame un like, por favor, súper importante para nosotros cada like. Y miren por favor el resultado al final, quedan muy húmedos y el sabor les aseguro que es extraordinario. Al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta. Y por favor recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te envío un beso gigante. Chao.